Ponte audífonos, apaga la luz y prepárate para escuchar estas historias. Bienvenidos a Cuentos y Leyendas de Alicronia. Soy Alicia Cepero y desde Chalco, Gustavo Acosta nos comparte su historia. Vivo con un fantasma. En Chalco, cerca de la iglesia de Santiago Apóstol, a unos minutos, a finales de 1800, existía un rancho que actualmente construyeron un grupo de casas. En una de ellas vive la tía de Gustavo y la que sigue, la casa continua, es donde vive él con sus abuelos. Nos platica, nos comenta, nos dice que hace algunos años su tía veía un monje que atravesaba su casa, se lo topaba siempre en la sala. Lo veía, era una entidad fantasmal. Atravesaba todo lo que era el comedor y en una pared que era la que daba a la casa de la abuela, atravesaba esa pared. Mira, Ali, allá en esa casa vivía mi tía porque mi tía ya murió. Pero mira, se suponía que el monje atravesaba en esta dirección, así, y se metía a la casa. Ahorita te llevo el recorrido de la casa. Ella no sabía a dónde llegaba, nada más que siempre a los abuelos les preguntaba si no habían visto a ese monje. Gustavo, junto con sus abuelos, nunca lo veían. Inclusive el abuelo, que era una persona grotesca, con un carácter fuerte, inclusive que andaba en bastón, era escéptico, siempre se enojaba cuando hablaban de esas cosas. Él decía: eso no existe, no tienen por qué hablar de eso en esta casa. Los fantasmas no existen. Y así pasaron algunos años, hasta que un día que Gustavo estaba en casa de su tía ayudándola a preparar una cena que iban a tener de familia. A la hora que sale de la cocina al comedor, que traía unos platos, se topa con el monje fantasmal en la sala. Se le queda viendo a los ojos. El fantasma no le quitaba la mirada de encima. El espantado se quedó petrificado. El fantasma solo giró y se fue atravesando el comedor y se fue hacia el muro que da precisamente a la casa de los abuelos. Atraviesa la pared. Gustavo suelta los platos rompiéndose y sale corriendo disparado preguntando por la abuela. La abuela, mi abuela, mi abuela. Salió corriendo, entró a su casa gritándole: abuela, por favor, baja, ven. La abuela baja espantadísima y él se le queda viendo al monje que se le aparece en la sala de su casa. Y le decía a la abuela: abuela, ¿estás viendo? Es el monje que siempre ha dicho mi tía. Míralo, ahí está, viene de allá, atravesó el muro. Nada más se le quedaba viendo a Gustavo. La abuela no veía nada. Hijo, yo no veo nada, ¿qué dices? Estás mal. El abuelo baja corriendo, todo fúrico, diciendo: por favor, ya deja de estar diciendo esas tonterías. Eso no existe aquí. ¿Y cuál es su sorpresa? Que el monje camina, atraviesa el comedor, el muro del comedor que da a la cocina, y Gustavo sale corriendo hacia ella, hacia la cocina.
cocina, atrás del monje. La tía viene corriendo, después de oír los gritos del abuelo, viene corriendo, persigue a Gustavo. Llegan a la cocina y ahí, parado, el monje, como esperándolo a que llegara, atraviesa ese muro que daba a la azotehuela. Gustavo lo persigue, llega hasta donde está una pileta, que curiosamente, esa pileta de agua pertenecía más bien al rancho de a finales de 1800. Era lo único que sobrevivió de esa propiedad. Gustavo se le queda viendo al monje, el monje a él, y desaparece en la pileta. La pileta estaba montada sobre una plataforma de cemento. Pasa el abuelo muy enojado, los mete, se enoja y les pide que jamás se vuelva a hablar de eso, que en esa casa no existen fantasmas y que jamás vuelvan a hablar ni del monje ni de nada fantasmal. Todos muy, sentidos, no sabían si llorar, si contestarles, si explicarles, si simplemente trataban de entender qué estaba pasando. La tía, unas semanas después, convenció al abuelo principalmente y a la abuela para que escarbaran precisamente en esa plataforma de cemento. Para ello tenían que quitar la pileta. El abuelo, no muy convencido, llama a un amigo de él para que viniera a tirar todo, que se dedicaba a la construcción, un albañil. Llega, quita la pileta, rompe esa placa de cemento. ¿Y cuál es su sorpresa? Que encuentran un esqueleto. Sí, un esqueleto junto con unas monedas antiguas. El abuelo, por Dios, es un esqueleto, déjenlo ahí, no lo saquen. Junto con esas monedas, nadie saque nada. Y volvieron a construir la pileta junto con la plataforma. Sellaron obviamente ese esqueleto y ahí se quedó. La abuela, como buena católica, sugiere llamar al padre para que venga a bendecir, pero el abuelo, con ese carácter, con ese dominio, con esa prepotencia que lo caracterizaba, le prohíbe a su esposa llamar a un sacerdote. Se lo prohíbe. Así pasan unos días, pero tiene que salir. Don Jacinto, como se llama el abuelo, tenía que salir. Entonces la abuela aprovecha para traer al sacerdote, bendicen la pila del agua, hacen una pequeña misa, pero para que nadie supiera, quedó como un secreto familiar. Pasó el tiempo y unos años después fallece el abuelo. Después del sepelio, del rosario, después de todo ese suceso, resulta que se empiezan a escuchar cosas extrañas. Para esto, el monje ya no volvió a aparecer en la casa. Ya nadie lo volvió a ver, ni la tía ni Gustavo. Pero ahora se aparecía una sombra fantasmal, oscura, negra, que precisamente se escuchaba al caminar el sonido del bastón como golpeaba en el piso de duela de madera. Cómo se escuchaba ese golpeteo, el golpeteo de los zapatos
de cómo bajaba las escaleras. Se empiezan a escuchar la mecedora donde el abuelo le gustaba estar. Empieza a escucharse ese rechinido de esa mecedora. Y lo principal, en ocasiones, cuando la sombra se veía pasar, casi siempre lo seguía un olor muy fuerte a cigarro. La gente que lo llegó a ver en esa casa de la abuela y de Gustavo, dicen, comenta de hecho Gustavo, que era el abuelo, que el abuelo andaba rondando la casa. Todos creyeron que venía a cuidar a la abuela. Lo único que les molestaba era el olor a cigarro. Nadie fumaba, pero a final de cuentas él no hacía nada más que mucho ruido. Ahora sí que hace poco, murió la abuela. Falleció. Y sin embargo, en esa recámara donde murió la abuela, ahora ahí duerme Gustavo. Y comenta, nos dice que sigue oliendo a cigarro, sobre todo su cuarto. Es donde más se concentra ese olor. Se siguen escuchando cosas, se sigue viendo a esa entidad oscura que insisten que es el abuelo. Al final y al cabo, no nos hace nada, solamente da lata y fuma mucho. Esto es la historia que nos contó Gustavo. ¿Acaso ustedes viven con alguna entidad fantasmal y no lo saben? Déjenos sus comentarios en la caja.